Este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Si ustedes se fijan, ya lo hicimos. Nada más que ahora, ¿en qué cambia el enunciado? Ahora dice orientado a objetos. Bueno, entonces es el único ejercicio donde yo le voy a poner o donde voy a aclarar que se va a hacer orientado a objetos, pero a partir de aquí todos ya van a ser orientados a objetos. Orientados a objetos, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a resolver este problema que de hecho ya lo hicimos por tres formas. Una sin funciones y luego otra con funciones y luego otra en visual y ahora lo vamos a hacer con objetos. Yo creo que si nos ponemos haciendo así muy sinceros, la forma más fácil de resolverlo fue como la primera opción, pero lo demás era parte del repaso. Entonces ahorita vamos a resolver y nos vamos a tardar mucho más que como lo hicimos la primera vez, porque ahora vamos a incorporar pues los conceptos que estuvimos comentando ayer, pero como les decía, no se van a quedar con esa idea de que es más complicado. Pues sí, para problemas muy sencillos pues sí se ve más complicado, pero ya vamos a ir escalando en complejidad y espero que nos vayamos convenciendo de que sí es mejor en muchos de los casos el paradigma orientado a objetos. Así es que vamos a, miren, voy a poner como una especie de guía, no es una metodología ni es algo que venga en los libros, sino que yo en base a pues a la experiencia o a cómo veo que podemos iniciar con este paradigma, pues tengo aquí unas pequeñas, pues como instructivo, ¿no? Es más bien como una guía. Vamos a seguir un poco esta guía, que luego la vamos a estar aplicando ya en todos los ejercicios. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar los objetos, ¿sí? Nosotros vamos a tener un enunciado y lo primero que vamos a hacer es identificar los objetos que hay ahí con la idea o enfocados hacia la solución del problema. ¿Qué es lo que nos pide? Calcular el área y perímetro de un triángulo. Varias palabras que están ahí pueden ser candidatas a ser los objetos. De hecho, cualquiera puede ser. Todo depende de la abstracción que nosotros hagamos. Ahora, dijimos que el concepto de abstracción es algo que nos permite ver lo esencial de las cosas y olvidarnos de los detalles. Yo les decía que en el caso de la programación cambia un poquito porque no es ver lo que yo quiero. En la vida real, una abstracción es ver lo que yo quiero normalmente, o lo que a mí me interesa. Y en el caso de las aplicaciones, hay que ver lo que sea necesario para resolver el problema. En base a eso vamos a hacer una abstracción y en la abstracción pues vamos a definir qué atributos, qué métodos necesitamos para resolver el problema. Entonces, de todas las palabras que aparecen en el enunciado, ¿cuál podría ser más apropiada como un objeto para resolver nuestro problema? Porque les digo, cualquier palabra puede ser un objeto. Área, bueno, área, perímetro, Java podría ser un objeto, aplicación puede ser un objeto. Pero en sí, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Área y perímetro de qué? De un triángulo. Entonces, de todas esas palabras que dije, lo que me vaya a ayudar a resolver el problema es un triángulo que sepa calcular área y perímetro. Que pueda calcular, ¿verdad? Entonces, nuestro objeto sería un triángulo. Pero, pues, ya, como vimos ayer, una clase es un molde del cual se crean varios objetos. O se pueden crear varios objetos. No necesariamente, a lo mejor nada más necesito uno. Pero digamos que la clase es el molde y los objetos son los que se fabrican a partir de ese molde. Entonces, nosotros identificamos un triángulo, pero tenemos que definir ahora el molde de ese triángulo. Es decir, tenemos que definir la clase con la cual vamos a crear un objeto que me ayude a resolver el problema. Entonces, ya lo primero fue identificar objeto. Y aquí el objeto que vamos a utilizar es un triángulo. Luego dice, ¿qué pasó? Vamos, ¿qué piden? Un beso. Ah, caray. Vamos a hacer una abstracción del objeto. ¿En qué consiste la abstracción?
Ya vimos que es la abstracción, pues es definir las partes esenciales de los objetos. Como que ya se lo dieron. ¿Eh? ¿Cuál es? Entonces, de un triángulo yo puedo hacer abstracciones con diferentes características. ¿Qué puedo yo ver en un triángulo? Los lados, ¿qué más? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué más? Los ángulos, área y perímetro. Entonces, son varias cosas que yo puedo ver en un triángulo, pero a la hora de hacer la abstracción, yo voy a pensar en aquellos atributos que me van a ayudar a resolver el problema. De todos los que me dijeron, yo podría agregar a lo mejor el color un color, le puedo agregar un color, ¿verdad? Un triángulo que se vea bonito pues, con un color. Le puedo agregar a lo mejor en qué unidades está el triángulo. Todo eso yo lo puedo pensar como que algo que forma un triángulo. Pero de todo eso, vamos a quitar lo que no nos sirve y dejar únicamente lo que nos va a ser útil para resolver el problema. Esto se parece mucho a lo que hicimos al principio. Miren, ya lo resolvimos. Vamos al principio. Aquí está el problema. Y entonces, aquí definimos nosotros unos datos de entrada y unos datos de salida. En principio, los datos de entrada se parecerían mucho a los atributos y los datos de salida mucho a los a los métodos. Porque el triángulo que necesito abstraer, que necesito concretar ya en un objeto, es uno que tenga 3 lados, porque esos 3 lados me van a permitir calcular tanto el área como el perímetro. Yo puedo pensar tal vez otro atributo, la base y la altura. Si nada más me pidieran el área, tal vez mis atributos serían base y altura. Pero como me piden también el perímetro, entonces pensé en los 3 lados y nada más buscamos algo que sí, con los 3 lados me podía calcular el área y pues llegamos a la fórmula de Herón. Entonces, más o menos haciendo una analogía, los datos de entrada representarían los atributos, porque son datos, son variables, y los datos de salida serían los cálculos que voy a hacer o los métodos. Entonces, ya tenemos este antecedente, lo estamos aprovechando para hacer la abstracción. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a plasmar esa abstracción? Lo vamos a hacer a través de un diagrama. Es el tercer paso que dice aquí, diseñar la clase con un diagrama. Bueno, si recuerdan cuando vimos en fundamentos, o cuando se ven fundamentos, cómo hacer diagramas de flujo, utilizamos una aplicación, ¿verdad? Pero el diagrama de flujo, pues es una representación de los pasos de cómo se resuelve un problema con un algoritmo. Bueno, entonces, para plasmar nosotros la solución de una aplicación orientada a objetos, sí se puede utilizar el algoritmo, pero como representación de un método. Pero en general hay muchos otros elementos que se pueden representar a través de diagramas, y uno de ellos es la clase. Nosotros, son como 11 diagramas de varias cosas de una aplicación orientada a objetos, pero nosotros de esos 11 diagramas vamos a utilizar unos 2 o 3 nada más. El primero de ellos es el diagrama de clase. Entonces, el diagrama de clase nos va a servir para representar formalmente la abstracción que hagamos en este caso del triángulo. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama de clase? Es bien sencillo, ¿eh? Tan sencillo que a veces cuando yo se los pido en un proyecto, me lo hacen como que se les hace muy aburrido y me lo hacen así muy, como con variantes y muy garigoleado. El diagrama de clase es algo tan formal como un diagrama de flujo. Y normalmente los diagramas tratan de ser simples, lo más simple, lo más claro posible. Entonces, el diagrama de clase se hace de esta manera. Voy a poner se pone un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo, lo voy a poner hasta ahí. Y se divide en 3 rectángulos. Vamos a dividirlo en 3 rectángulos. Pues van a quedar el superior, el intermedio y el inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va en cada una de estas secciones?
lo voy a poner aquí. Aquí en la primera sección va el nombre de la clase. ¿Sí? El nombre de la clase. Y por estándar, en Java todas las clases empiezan con mayúscula. Vamos a seguir ese estándar. No quiere decir que si no le pongo mayúscula no va a funcionar. Pero insisto mucho en los estándares porque eso nos permite entender todo más rápido y comunicarnos mejores en cuanto al código. Entonces, voy a poner aquí, inicia con mayúscula y se expresa en singular. Yo sé que estos detalles como que al principio no les damos importancia porque pensamos que pues para qué nos complicamos la existencia checando que todas las clases empiecen con mayúscula y que todas las constantes sean con puras mayúsculas porque así lo hace Java. Pero insisto mucho en eso porque nos permite entender mejor nuestro código y el de otras personas. Entonces, esto de que se exprese en singular, pues también hay que considerarlo porque ahorita de lo que se trata es hacer un molde para crear triángulos. Sí puedo crear muchos triángulos, pero el molde es solo uno. Vamos a hacer una abstracción de un triángulo en general para mi problema. Entonces, ¿cómo se va a llamar mi clase? Triángulo. ¿Sí? Si le ponen triángulos, pues no va a pasar nada aparentemente, pero no estamos siguiendo la norma, que es que sean en singular. Porque yo voy a hacer ahorita el puro molde. Del molde ya puedo hacer muchos objetos. Bueno, haciendo un repaso de las clases que ya hemos usado en los ejercicios, por ejemplo, escáner, es escáner, no escáneres. Random, es random, no randoms. Aunque yo haga muchos objetos de random. Mat, bueno, nada más dice mat. Pero ustedes pueden decir, ay, ¿qué pasa con arrays? Arrays es una clase que está expresada en plural. Bueno, hay ocasiones que por la naturaleza de lo que va a contener la clase es más apropiado que sea en plural, pero en general va a ser en singular. Y como les digo, muchas veces como que no hacemos mucho caso de esto y en los proyectos me ponen triángulos y empiezan con minúscula. Y como funciona, pues dicen, pues es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, es que eso de los estándares va más allá de que si funciona o no funciona. Ahorita tal vez no se vea tan útil, tan necesario, pero yo, como sí sé que es útil y necesario, sí, siempre lo voy a tratar de seguir. Bueno, vamos a poner aquí una flecha para que quede más claro. Aquí se pone en el rectángulo superior, se pone el nombre de la clase. ¿Qué se pone aquí aquí se ponen los atributos, ¿va? Los atributos. Bueno, los atributos vienen siendo las variables porque son datos. Vamos a poner aquí. Le voy a poner, son las variables. Lo que nosotros usábamos como variables en los ejercicios de fundamentos, aquí dentro de la clase se llaman atributos, pero son variables. Son variables que, pues a final de cuentas, van a representar un dato, un valor. Bueno, entonces esos son los atributos. ¿Y qué se pone en aquí de abajo? Los métodos, ¿verdad? Aquí van los métodos. Aquí van los métodos de la clase. ¿Y qué significan los métodos? Son las funciones. ¿Sí? Sintácticamente hablando, son las funciones. Lo que nosotros antes llamábamos funciones, ahora le vamos a llamar métodos. Porque la sintaxis es la misma, el enfoque es diferente. Bueno, entonces, en nuestro caso, ¿cuáles dijimos que van a ser nuestros atributos? Los lados, ¿verdad? Lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Sí? Y los métodos son las acciones que vamos a ejercer
sobre los atributos, el proceso que le vamos a dar a esos atributos. Entonces, en nuestro caso sería calcular el área, es una función, pero ya más bien lo vamos a llamar métodos, y calcular perímetro. Le ponemos paréntesis porque son funciones, ¿sí? Bueno, entonces, aquí voy a poner también que los lados, ¿sí?, representan el estado o definen el estado del objeto. Es como nosotros aquí en los ejemplos que ponemos ayer. Ese objeto tiene su clase en los diseños, en los diagramas donde está diseñado. Esa sería su clase. Y ya el objeto, ¿qué atributos tiene? Pues color, precio, potencia, fuente de alimentación. Pero ya el estado ahorita está prendido, ¿sí? Tiene un switch ahí que lo prende o lo apaga. Entonces, su estado es que está prendido. Cuando lo apague o cuando pase un tiempo, automáticamente se va a apagar. Y entonces el estado cambia. Pero los valores de los atributos son los que definen el estado del objeto, ¿sí? En general es, ¿qué tiene el objeto? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tiene el objeto? Y los métodos definen la funcionalidad del objeto, ¿sí? En general, lo que definen es qué hace el objeto. ¿Qué hace el objeto? Por eso, los atributos dicen el estado del objeto, qué valores tiene el objeto. Y la funcionalidad, los botones, prender, apagar, proyectar, esos son los métodos del objeto. Me dice qué es lo que yo puedo hacer con el objeto. Bueno, entonces, adicionalmente, nosotros podemos indicar tipos de datos de una vez. Por ejemplo, el lado, ¿qué tipo de dato es? Lado 1. ¿Cómo lo manejamos? Fue entero, fue doble, ¿verdad? Entonces ponemos 2 puntos, o sea, el diagrama de clase me va a dar la información para que yo pueda luego codificarla. ¿Cómo es? También doble, ¿verdad? Y también. Luego, también en los métodos podemos indicar qué tipo de dato me va a regresar. Si no me va a regresar nada, le pongo void. Porque se supone que cuando ya esto lo llevemos a un lenguaje de programación, el diagrama me debe decir cómo voy a codificar la clase. Entonces, ¿qué tipo de dato me regresa el calcular área? Doble. ¿Y el perímetro? También, ¿verdad? Ahora, viene aquí un detalle bien interesante, bien importante de entender. Fíjense, ¿se acuerdan cuando hicimos el primer ejercicio? Lo voy a recuperar. El que hicimos con funciones. Ese que está con función. Aquí tenemos 2 funciones que hacen lo mismo que los métodos de la clase, ¿no? ¿Qué hacen estas funciones? Calcular área y calcular perímetro. Nada más que aquí le pusimos triángulo porque no está asociado precisamente con main, como que están por separado. Así es como trabajaba, perdón, la programación estructurada. La programación estructurada, los datos y las funciones estaban por separado, entonces la forma de asociarlas es a través de parámetros. Yo aquí pido los lados del triángulo y luego a través de parámetros hago que las funciones me regresen el resultado que necesito. ¿Sí, verdad? Bueno, ¿y por qué acá, en el diagrama que acabamos por qué aquí yo no estoy poniendo parámetros? ¿Por qué creen?
Yo, de todos modos, para calcular el área y el perímetro, sí necesito los tres lados. Pero ¿por qué aquí no lo estoy indicando? Porque yo ayer lo comentaba, porque está en el mismo bloque. Los lados ya están en el bloque, están en la clase. Ayer comentaba que una de las diferencias de la programación no estructurada y orientada a objetos es que en la estructurada los datos y las funciones están en bloques diferentes de código y había que conectarlos a través de parámetros. Y aquí, el método que calcula el área y el perímetro, los métodos, ya están dentro del mismo bloque donde están los datos, que son los lados. Por lo tanto, yo no necesito enviarle parámetros. Ahora, no quiero decir que ya no se van a usar los parámetros, simplemente que se va a usar de manera diferente. Si hay algún dato que no esté dentro de los atributos de la clase, pero yo lo necesite para calcular, entonces sí tengo que recibir un parámetro. Pero todos aquellos valores que sean atributos de la clase, yo no necesito enviarlos como parámetros, porque ya están ahí. Bueno, entonces, es que esto es, miren, decíamos ayer que la programación de objetos parte de conceptos de la vida, del mundo real. Entonces, es como si, por ejemplo, haciendo o poniendo un ejemplo así muy extremo, es como si yo, la programación estructurada, si yo, vamos a suponer que yo quiero comer una hamburguesa, ¿sí? Quiero comer una hamburguesa. En el mundo real, ¿cómo le hacemos? Si no la vamos a hacer nosotros, vamos a comprar una hamburguesa para comer. Pues vamos a un puesto, a un restaurante o a algún lado donde hagan la hamburguesa y yo nada más pido la hamburguesa, ellos la preparan, ya todos los ingredientes ya los tienen ellos ahí. Serían los atributos de la hamburguesa. Y luego, mediante un método de receta, una preparación, me dan la hamburguesa y ya yo me la como. Eso es perfectamente normal, ¿no? Pero la programación estructurada, por eso les digo, es un ejemplo extremo. La programación estructurada no trabajaba así, sino que si como, si yo quisiera que me hicieran una hamburguesa, yo voy, digamos, a un puesto donde hacen hamburguesas y yo tuviera que llevar mis propios, los condimentos, todos los ingredientes que necesita la hamburguesa. Es como si yo llegara y le dijera, quiero que me hagas una hamburguesa y luego que me preguntaran, ah, sí, pero pues dame la carne, el pan y luego ya yo te la hago. Así es como está trabajando nuestras funciones del primer ejercicio. ¿Sí? Teníamos que darle la información para que pudiera calcular el área. Pero sabemos que el mundo real no trabaja así. En el mundo real yo llego y todos los ingredientes de alguna manera tuvieron que llegar al puesto de hamburguesas para que yo nada más la pidiera, los tomara y luego ya no tuve que llevar yo esos ingredientes. Esa es la idea, ¿verdad? Pero tal vez si yo dijera, es que a mí me gustan las hamburguesas con un ingrediente raro, ¿qué sería? No sé, a mí me gustan con melón. Ya que se les pone piña, ¿verdad? Pero a mí me gusta con melón. ¿Y qué me va a decir el? No, pero es que nosotros no manejamos melón. ¿Y entonces qué tengo que hacer yo? Pues si quiero, pues yo tengo que llevar el melón, ¿no? Entonces, si hay un elemento que no está dentro de los ingredientes, que en este caso dentro de los atributos de la hamburguesa, pues entonces yo sí se la tengo que pasar como un parámetro. Sí, pero ya son casos, digamos, muy diferentes a como lo hacíamos en la programación estructurada. Les digo, es un ejemplo así como que muy extremo. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenemos el diagrama de clase, ya tenemos nuestros atributos con sus tipos de datos, los métodos con sus tipos de datos. El siguiente paso es codificar la clase. Bueno, ahora sí vamos a empezar por crear una aplicación. Ok, voy a poner este por aquí para tenerlo a la mano. Que creo, bueno, como son poquitos, pues sí, yo creo que sí nos acordamos, ¿verdad? Pero de todos modos ahí lo tenemos por lo que se ofrezca. Entonces, vamos a crear, voy a cerrar esto. Voy a crear un proyecto. Y este proyecto se va a llamar PB 2024 0216. Aplicación triángulo
O. Le voy a poner así, O. Nada más para identificar qué fue nuestro primer ejercicio orientado a objetos. Ya ahorita sí podemos decir con más claridad que la aplicación también es una clase. Aquí viene la aplicación, es una clase. Y también que al momento de ejecutar se crea un objeto de esa clase. Y lo podemos ver en el método main. Bueno, no, aquí no lo vemos. Cuando nosotros ejecutamos la aplicación, se crea un objeto de esta clase. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, esta clase es la clase de la aplicación que contiene un método especial que es main. Una clase que contenga el método main es un archivo ejecutable. Por eso, aquí nosotros voy a cerrar esto. Vemos que este archivo tiene el play porque es ejecutable. Bueno, vamos a agregar una nueva clase en nuestro proyecto. Generalmente lo que hemos agregado aquí son frames, ¿verdad? Que el frame también es una clase. Bueno, ¿qué vamos a agregar ahora? Un nuevo Java class. Nada más chequen que esté dentro del paquete para que lo pueda reconocer. Y le decimos Java class y vamos a crear nuestra clase. ¿Cómo se llama nuestra clase? Vean, entonces vamos a poner esa clase. Y va a contestar con un archivo que se llama igual que la clase. Triángulo. Este es el archivo, no es ejecutable porque no tiene el método main. Y entonces en este archivo de clase vamos a agregar lo que son los atributos y los métodos. Ahorita vamos a codificar el molde, la clase. Todavía no estamos creando objetos. Bueno, ¿qué atributos tiene? Los tres lados. Yo sé que estamos acostumbrados a que son del mismo tipo porque a final de cuentas los atributos son variables que hay que declarar. Más que aquí dentro de la clase se llaman atributos. Bueno, también se llaman propiedades, miren, le llaman atributos, propiedades, campos, o sea, reciben ese tipo de nombres. Yo los voy a nombrar como atributos, ¿sí? Bueno, entonces, estamos acostumbrados a que si son del mismo tipo, declaramos las variables en una sola línea. Bueno, yo aquí en las clases, más bien el estándar que voy a seguir es que cada atributo va a ser en una línea diferente. Doble lado 1, ¿sí? Y luego doble lado 2 y doble lado 3. Vale. Ahorita todavía no lo vamos a usar, pero si digo, luego ya lo vamos a usar. ¿Cuántos métodos hay? 2. Los métodos serían, no le vamos a poner ahorita ni private ni public, vamos, la firma de una función, que en este caso ya es un método, es el tipo de dato que regresa, doble, y luego el nombre del método, ¿cómo se llama? Calcular área, ¿sí? No recibe parámetros porque los datos que requiere para calcular el área ya los va a tener dentro de la clase. Luego, ahorita, si recordamos, ahí utilizamos la fórmula de Herón para calcular el área, pero la fórmula de Herón requiere del cálculo del perímetro. Entonces me voy a brincar el cálculo del área y voy a agregar el cálculo del perímetro. Calcular perímetro, ¿sí? El perímetro, pues ya sabemos que es la suma de los tres lados. Vector, lado 1 más lado 2 más lado 3. No requiero si yo le pongo parámetros, y le paso los datos correctamente y hago las operaciones bien, el resultado va a ser correcto. Pero si le paso parámetros ya teniendo los atributos, es como dije en el ejemplo extremo, es como si yo llegara a un puesto de hamburguesas y llevo todos los ingredientes para que me hagan la hamburguesa. Entonces como que no, eso no es muy práctico. No, la idea es que yo le digo, dame el perímetro y va a usar los datos que ya tiene. Bueno, ¿el área cómo se calcula? Declaramos una variable
una variable S, vamos a utilizar la fórmula de Herón. Es lo que hicimos en el primer ejercicio. La S es el semiperímetro, o sea, es el calcular perímetro, pero lo dividimos entre 2. Y ahora, ¿por qué la S no la ponemos como atributo? Si pues es una variable, la puedo declarar como atributo. Entonces, a veces, pues no nos fijamos tanto en el diseño, sino que nada más con que funcione y si no que no me marque error. Entonces, yo puedo declarar la S como un atributo del triángulo, cuando en realidad no lo es. La S es digamos que surge de los atributos del triángulo. Son como los datos de entrada. En los datos de entrada, si ustedes recuerdan, algo que teníamos que cuidar siempre es que no dependieran unos de otros. Por ejemplo, si yo necesito el radio y el diámetro de un círculo, pues nada más pido el radio y luego la multiplico por 2 y me da el diámetro, o nada más pido el diámetro y lo divido entre 2 y me da el radio. No puedo pedir los dos. Es lo mismo aquí. Yo no puedo poner como atributo la S, o no debo ponerlo, aunque sí puedo, pero no debo, porque la S depende de los lados. Entonces, no se trata de nada más de que funcione o de que no me marque error. Y porque a veces lo que hacemos para no batallar es que en los atributos ponemos todas las variables que necesito en la clase, todas. Y esa no es la idea. La idea es que los atributos son los que definen al objeto, no todas las variables. Entonces, por eso, la S la declaro como una variable local del método. Y luego ya aquí aplicamos la fórmula de Herón. Fórmula de Herón. Pues ya voy a regresar, ese resultado sería la S, bueno, raíz cuadrada de la S por la S menos el primer lado. Sí se fijan que pone los nombres de los atributos con otro color. O sea, ahí me está diciendo que son atributos. La S no la pone de ese color, porque la S no es un atributo. Menos lado, y luego S menos lado 2 por S menos lado 3. Así, ¿verdad? Bueno, entonces ya con esto tenemos codificada la clase. No hemos creado ningún objeto. Ya cuando quiero resolver el problema, entonces vamos a tomar la clase como un molde y vamos a crear un objeto triángulo, le vamos a dar información y que me diga cuáles son los resultados. Sí, yo sé que es mucho más complicado o mucho más laborioso que haberlo hecho como el principio, pero porque este problema es muy sencillo. Y aquí la idea es conocer el mecanismo de cómo vamos a crear nuestras clases y todo eso. Bueno, entonces ya tenemos el código de nuestra clase. Ahora, ¿qué dice acá que sigue? Pues dice que ahora en la aplicación, ahora ya nos olvidamos del archivo del código de la clase y nos vamos a ir a la aplicación. La aplicación viene siendo como el mundo real de los objetos, de nuestros objetos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la aplicación? Vamos a crear el objeto, vamos a asignarle valores a los atributos de los objetos y vamos a resolver a través de los métodos de los objetos. Bueno, entonces nos vamos a la aplicación, que es el otro archivo, y vamos a crear primero. Para crear el objeto, igual que lo hicimos con el random, con el teclado, con el azar y con el teclado, necesitamos asignarle un nombre al objeto, una referencia, un nombre. Entonces, ¿qué nombre le pondremos a un objeto triángulo? Le podemos poner cualquiera, ¿va? 1, 2, 3. Pero un triángulo famoso, un triángulo... ¿cuál? Equilátero, pero ahí como que estaríamos dando a entender que tiene los lados iguales, ¿verdad? Y no necesariamente. Bueno, yo voy a poner uno que se llama Bermudas. ¿Alguien conoce el triángulo de las Bermudas? ¿En dónde está? ¿Lo conocen o saben que existe? ¿O se han ido? No vayan porque dicen que se pierden ahí, ¿verdad?
Sí. ¿No puede, no qué? Sí se puede llamar triángulo, pero se puede llamar así. Sí se puede llamar. Bueno, pero yo le voy a poner otro nombre, ¿sí? Es que, a ver, yo sé que ahorita vamos a hacer un solo triángulo, o no sé, pero de momento vamos a hacer solo uno, ¿sí? Cada triángulo ya es un elemento individual. Es como cuando agregamos, necesitamos tres datos de entrada y agregamos tres campos de texto. Y cada campo de texto, ¿cómo se llama? JTextField 1, JTextField 2, y luego nosotros le cambiamos el nombre para que tenga más sentido. ¿Sí? Yo aquí le puedo poner triángulo 1, triángulo 2, triángulo. Pero bueno, va a poner un nombre diferente. Triángulo de la clase ¿cuál? Triángulo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se crea un objeto? Eso ya lo hemos hecho, aunque sin darnos cuenta, tal vez. Se pone el nombre de la clase, scanner, y luego el nombre del objeto, teclado, igual a new, se repite el nombre de la clase scanner, y entre paréntesis tal vez se ponga parámetros, tal vez no. Bueno, es la misma secuencia. Sería triángulo, Bermudas, es igual a new, triángulo, se repite el nombre de la clase y en este caso no le vamos a pasar ningún parámetro porque este primer triángulo que tenemos aquí, este primer triángulo es el nombre de la clase y este segundo triángulo es un método que luego vamos a ver. Bueno, entonces ya tengo, yo podría, vamos a pedir los lados de un triángulo, porque aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a tomar este ejemplo que tenemos acá para hacer pruebas, ¿no? Ok, entonces vamos a pedirle al usuario, ahora vamos a crear un objeto de la clase scanner, scanner, teclado es igual a new, vean cómo es la misma secuencia, pero en este caso ese método que se llama igual que la clase, sí recibe un parámetro, system.in, que es la entrada estándar, ¿sí? Y aquí, como esta clase no está en el paquete del proyecto, me pide que agregue la... Aquí vamos a importar el paquete donde está el escáner. Ya no voy a decir librería, ya voy a decir clase. Escáner es una clase. Bueno, vamos a decirle al usuario, a pedirle el primer lado, ¿sí? Primer lado. Y vamos a guardarlo en una variable que se llame L1. Para no confundir, pueden ser el mismo nombre que los atributos, pero para no confundirlo ahorita. ¿Cómo sería? Teclado. El objeto teclado manda a llamar el método next doble. Quiere decir que la clase scanner, si tuviéramos a la vista su diagrama, en la parte de abajo vendrían todos los métodos que contiene. Esos métodos sí son visibles porque es con los que se interactúa con el objeto. Lo que no puedo saber ahorita es qué atributos tiene. Y está bien que no lo sepa, es mejor. ¿Para qué me complico? Con que haga bien las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya ponemos esto. Voy a repetir esto otras dos veces para pedir el lado 2 y el lado 3. Segundo lado. Y sería aquí L2, ¿va? Y luego L3, tercer lado. Bueno, nosotros ya creamos el objeto y le podemos inclusive ya pedir que me calcule el área y el perímetro. A ver, lo voy a hacer aquí. Pedimos los cálculos al objeto, ¿sí? Y le vamos a dar salida. System, out, y le voy a poner aquí área igual. Y el área se lo vamos a pedir al objeto. ¿Cómo se llama el objeto? ¿Cómo se llama? Bermudas. Y este objeto tiene ya por aquí sus lados y su cálculo. Entonces, calcular área.
Y vamos a hacer lo mismo, pero para el perímetro. ¿Qué sería ahora? Perímetro. Calcular perímetro. Bueno, si ahorita ejecutamos, ¿qué resultado me va a dar? ¿Qué creen que me va a dar? A ver, lo voy a ejecutar y aquí tengo unos datos de prueba. 12, 8 y 14.42. Voy a poner 12, 8 y 14.42. Y me da ceros. ¿Por qué? Porque el objeto no tiene esos valores, ¿verdad? No se los hemos pasado. Aquí, ahorita en la secuencia que yo, como la guía, ahí nos brincamos en donde dice asignar los datos al objeto. Porque los datos los tenemos en variables, pero estas variables no tienen que ver ahorita nada con el objeto. Esto lo podríamos representar de esta manera. Mira. Aquí yo puedo tener, o sea, poner esto, puedo tener un objeto voy a poner aquí el objeto, lo voy a poner así y así. Ya no es una clase, ahora sí este es el diagrama de un objeto. Entonces, digamos que este objeto, ¿cómo se llama? Se llama Bermudas. Y Bermudas tiene tres lados, porque el objeto se creó con el molde del triángulo. Lado 1, ¿cuánto vale ahorita el lado 1, lado 2 y lado 3? 0, porque no se le ha asignado nada. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si como los métodos que calculan área y perímetro utilizan estas variables y valen 0, pues el cálculo dice 0, ¿va? Aquí tiene sus calcular área y tiene su método calcular perímetro. Bueno, nosotros por otro lado tenemos tres variables, una que se llama L1, L2 y L3. Cuando ejecutamos esto, ¿qué valor le dimos a L1? ¿Se acuerdan? ¿Era 12? A ver, apréndaselos de memoria, ¿no? A 12, 12, 8, 14.42, sí. Ok, entonces, aquí tendríamos el 12 y luego el 8, ¿verdad? Y 14.42. ¿Cómo le hacemos para que esta información llegue al objeto? Porque ahorita trae puros ceros, entonces necesitamos que esto llegue aquí, que este llegue acá y este llegue aquí. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a hacer una asignación directa, ¿sí? Vamos a decir que el lado 1 de Bermudas es igual que el lado L1. Entonces vamos a ponerlo por acá. Le decimos que asignamos los valores al objeto, a las propiedades del objeto, o atributos más bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así directamente le vamos a decir Bermudas, punto qué. Lado 1 es igual a qué? L1. Y así lo vamos a hacer con los otros dos, ¿no? Aquí sería lado 2 y aquí lado 3. Y aquí L2 y aquí L3. Entonces ya en ese momento los atributos que nacieron con un 0 ya van a tener un valor. Vamos a ver si es cierto. Fue mucho rollo, ¿verdad? Para hacer lo mismo. Pero bueno, vamos a ver. Sería 12, 8 y 14.42. Dice que el área son 47, creo que debe ser 48, ¿no? Y el perímetro 34.42. Eso lo podemos checar acá para ver si
si está bien nuestra clase, los cálculos de la clase, dice que el área debe ser 48 y el perímetro 34.42 y vemos que pues sí, está bien. Aquí me da 47.9 por todas las operaciones que hace. Bueno, se puede decir que ya resolvimos el primer ejercicio de orientado a objetos. Pero, pues estamos cometiendo una casi herejía en esto. Ya lo resolvió, pero estamos, digamos, ¿cómo se dice? Rompiendo una de las reglas de oro de la programación orientada a objetos. Por eso lo vemos el lunes. Por lo pronto ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Mande. Voy.